Mi nombre es Ruth Gutiérrez Gutiérrez, soy de la ciudad de Oaxaca, de la Sierra Sur, y quiero contarles en este día mi testimonio. Y es que desde que yo nací, el Señor ha hecho grandes cosas en mi vida, porque soy producto de una noche loca, soy producto de un día mamá se encontró con papá en un encuentro ocasional y bueno, de ahí nací yo, nací con muchas carencias, también con muchos maltratos, maltrato físico, psicológico y bueno, tuve varias cosas en las cuales sufrí de niña. Y fui creciendo, tuvimos un accidente, tenía una hermana con la cual crecí a los 2 años que yo tenía, nació mi hermana y yo fui hija de producto de una noche loca, pero mi hermana 2 años después nace y es producto del amor. Mamá tiene 2 hijas, vamos creciendo y cuando yo tenía 7 años, mi hermana tenía 5 años, fuimos envenenadas por cuestiones que no conozco muy bien. Mi hermana murió y yo fui creciendo, entonces mamá sintió mucha esa pérdida porque mamá amaba a esa niña porque era producto del amor y es ahí donde nace una serie de dificultades para mi vida porque mamá empieza a decir, a sentir la ausencia de mi hermana, el que no estaba mi hermana, el que eh, no tenía a la persona que le recordaba el amor de su vida. Entonces empecé a crecer con ese rechazo y se empezó a hacer más evidente porque mamá decía que extrañaba más a mi hermana y de algunas veces le salió el, como no tú moriste, no que mi hija, la que yo amaba, murió. Eso marcó mucho mi vida y fui creciendo con muchas carencias, carencias de amor, de cariño y de afecto. Entonces marcó mucho mi vida y de adolescente muy joven me enamoré, huí con el novio y empecé a tener muchos problemas porque lejos de llenar ese vacío, tratando de llenar ese vacío, me metí en problemas más fuertes. Y no éramos felices porque yo venía con muchos maltratos, venía con un corazón muy marcado en dificultades, era una niña que lloraba siempre, entonces cualquier cosita ya era como llorar y era lo único que sabía hacer. Pasa el tiempo y gracias a Dios que pues seguíamos juntos. Mi mamá muere cuando yo tenía 6 años viviendo con mi novio y se muere mi mamá y me quedo con 2 hermanitos y gracias a Dios que mi esposo me recibe con esos 2 hermanitos. Entonces fuimos creciendo, pero los problemas se hacían cada día más grandes. Así que conocí a unas hermanitas, de esas hermanitas que siempre llegan a la iglesia, de esas mujeres que ya son grandes, pero que son mujeres de oración, de ayuno, y me acerqué a ellas. Me acerqué a ellas y empecé a pedir apoyo. Entonces, cuando yo empiezo a acercarme a orar, a ayunar, a acercarme con ellas, el Señor empezó a hacer algo en mi vida y empezó a sanar mis heridas. Empezó a sanar mi corazón, todo ese vacío, no tenía identidad porque me sentía totalmente fuera de lugar, sentía que mi vida no tenía razón, no tenía motivo, no tenía razón de ser. Muchas veces me pregunté y le pregunté al Señor, ¿por qué permitiste que yo naciera si nadie me iba a amar en esta tierra? Entonces hablaba del vacío que había en mí. Cuando lo conozco y cada día que lo conozco más, creo que puedo decir que más me enamoro de Él porque en Él encontré identidad. En Él encontré que todo lo que pasó y todo lo que sucedió fue algo que me iba a servir para los días de hoy. Y llenó ese vacío, me dio identidad. Ahora puedo decir que me siento muy contenta porque sanó mi corazón, restauró mi hogar, empezamos a servir. Tengo 4 hijos con los cuales servimos a la par de mi esposo y tenemos un mariachi, somos pastores y cantamos música cristiana. Entonces ahora ya llevamos hasta el día de hoy 13 años sirviéndole al Señor a través de la música. Tenemos 8 años como pastores sirviéndole a Dios. Entonces todo el vacío, toda la familia que me hizo falta de pequeña, hoy puedo decir que tengo una gran familia en Cristo que sanó mi corazón, sanó mis heridas, transformó mi vida. Y es por eso que hoy me atrevo a contar este testimonio que aunque es muy largo y quisiera contarte tantos detalles, es más que nada el decirte que Dios puede hacer milagros, que Dios sigue obrando, transformando vidas,
transformando corazones. Y hoy puedo decir que me siento amada totalmente por el Señor. Entonces, este día quise compartir contigo este testimonio porque quizá tú estés pasando por esta situación, quizá tú sientas que nadie te ame, nadie te entienda, pero acércate a esas mujeres de oración, acércate a aquellas, porque esa es la parte más importante. Cuando tú te acercas a aquellas mujeres que están orando, que están ayunando, que son un grupito quizá muy pequeño, pero es muy poderoso, porque a través de la oración, el ayuno, fue como Dios sanó mi vida. Fue un proceso largo, un proceso de 35 años en donde yo entendí totalmente lo que Dios estaba haciendo y el porqué de las situaciones. Hoy puedo ir a esas personas que se sienten en la condición en la cual yo estaba porque Dios obró en mi vida primero, y puedo entender el dolor del cual se siente cuando una persona está pasando por esa dificultad. Entonces, esta es mi recomendación. Acércate a ese grupo pequeño de personas que están orando, que están ayunando, pero que Dios las está usando para transformar sus vidas. Bueno, estoy muy contenta y agradecida por este tiempo que me han permitido y este espacio para que mi testimonio pueda llegar hasta tu hogar. Así que, pues muchas gracias por escucharme y que Dios te bendiga.